Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo. Hoy vamos a hablar de algo que nos persigue a todos, absolutamente a todos, la comparación constante. La lectura de hoy dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Imagina por un momento la región de Galacia. Pablo acaba de fundar varias iglesias en lo que hoy es Turquía Central. Los nuevos creyentes son en su mayoría gentiles, personas que nunca habían sido judías. De pronto llegan a esas iglesias unos maestros judaizantes que les dicen: sí, crean en Jesús, pero además tienen que circuncidarse, guardar la ley de Moisés, observar los días de fiesta judíos, y si no, su fe no es completa. ¿Te imaginas la presión? De repente, los gálatas empiezan a mirarse unos a otros. Mira cómo fulano guarda el sábado perfecto, mira cómo mengano ya se circuncidó, yo todavía no. ¿Será que soy cristiano de segunda? Empiezan a compararse constantemente, a gloriarse en las obras externas y a menospreciar a los hermanos que no llegan al estándar. Pablo, desde lejos, se entera y escribe esta carta con fuego en la pluma. Gálatas es la carta más dura de Pablo. Casi grita en varios versículos. Y cuando llega al capítulo 6, después de haberles recordado que la salvación es solo por gracia mediante la fe, les da este consejo práctico para vivir en libertad. Dejen de compararse, examínense a sí mismos delante de Dios, porque al final cada uno dará cuenta de su propia vida, no de la del vecino. Ese era el contexto. Y adivina qué, 1970 años después, el problema sigue siendo exactamente el mismo. Solo que ahora el maestro judaizante se llama Instagram, TikTok, el grupo de WhatsApp y la abuela que presume a los nietos. Seguimos comparándonos sin parar. Ahora desglosemos el pasaje parte por parte para entender lo que Dios comunicaba en ese momento. Número 1. Cada uno someta a prueba su propia obra. Pablo no está diciendo que ignoremos a los hermanos o que no llevemos las cargas los unos de los otros. De hecho, lo enseña unos versículos antes, sino que la evaluación final del carácter, la obediencia y la fidelidad se hacen de manera personal. En una época donde algunos se sentían superiores por cumplir rituales y otros se sentían inferiores por no hacer lo mismo, Pablo apunta al corazón del problema. Dios no quería una iglesia que viviera comparándose. Tampoco quería creyentes compitiendo por ver quién era el más espiritual. Y tampoco que las obras se hicieran para impresionar a otros o ganar aprobación. Lo que Dios quería comunicar era esto: la verdadera madurez cristiana se mide en la intimidad, no en la vitrina. Cada creyente debía examinar su propia vida delante de Dios, sin depender del ritmo, el desempeño o la opinión de los demás. La responsabilidad espiritual es personal. Cada uno llevará su propia carga, es decir, cada uno responderá ante Dios por lo que hizo con lo que Él le dio, no por lo que hicieron los demás. En aquel tiempo, esto era una corrección suave, pero firme para una iglesia tentada a vivir en comparación. Hoy sigue siendo igual de relevante. Número 2. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Para entender esta frase, necesitamos situarnos nuevamente en el ambiente de la iglesia de Galacia. Había un problema serio. Muchos creyentes estaban siendo empujados a medir su espiritualidad comparándose con otros. Algunos maestros enseñaban que la evidencia de ser verdaderamente maduro estaba en cumplir ciertos rituales o mantener apariencias externas. Esto generó dos grupos peligrosos dentro de la iglesia: los que se sentían superiores por lo que hacían y los que se sentían menos por lo que no hacían. En ese contexto, Pablo corrige esa mentalidad comparativa con una verdad fundamental. La única gloria válida en la vida cristiana no nace de compararnos con los demás, sino de ser fieles a lo que Dios nos pidió personalmente. Pablo no está hablando de orgullo egoísta, ni de sentirse mejor que otros.
Más bien, está enseñando que el creyente puede experimentar una satisfacción santa, no arrogante, cuando, al examinar su vida, reconoce que la gracia de Dios ha producido fruto en él, que no es decir yo hago más que aquel hermano, sino decir, Señor, gracias porque con todo y mis debilidades he obedecido lo que tú me has encomendado. Esto era esencial para los Gálatas, en una comunidad donde algunos buscaban validación mediante reglas externas. Dios les recuerda que la aprobación verdadera viene de Él, no del desempeño de otros. La gloria que Pablo menciona es una satisfacción interna, profundamente ligada a vivir en la voluntad de Dios y no en la presión del grupo. Número 3. Porque cada uno llevará su propia carga. Para comprender esta frase es importante recordar la imagen que Pablo tenía en mente y el contexto de sus lectores. En el mundo del Imperio Romano, cada soldado llevaba siempre un morral personal, una mochila con sus provisiones básicas, herramientas, comida, una manta, aceite para las armas, etc. Era algo que nadie más podía cargar por él, porque formaba parte de su responsabilidad como soldado. Esa imagen era muy familiar para los Gálatas. Pablo hace un contraste intencional con lo que dijo en el versículo 2. Allá habla de cargas pesadas, las que aplastan, las que necesitan la ayuda de la comunidad. Aquí habla de la carga personal, la que cada persona está llamada a llevar delante de Dios. ¿Por qué esta distinción? Porque en las iglesias de Galacia existía la tentación de dos extremos: compararse con otros y evadir responsabilidad, como si la vida espiritual dependiera de la conducta del grupo, o al revés, pensar que otros podían suplir lo que cada uno debía asumir en su propio caminar. Dios, a través de Pablo, corrige ambas ideas. Sí, la comunidad debe apoyarse mutuamente ante necesidades abrumadoras, pero al mismo tiempo cada creyente tiene una responsabilidad espiritual personal que nadie más puede asumir. Los hermanos pueden animarte, enseñarte, orar por ti y levantarte cuando caes, pero no pueden cargar tu responsabilidad de seguir a Cristo. Y de la misma manera, tú tampoco puedes pararte ante Dios para rendir cuentas por las obras de otros. Ahora llevemos esta enseñanza al 2025. Aquí van 3 aplicaciones prácticas. Número 1. Haz un examen personal semanal, no un scroll de comparación. Vivimos en una época donde es más fácil revisar la vida de otros que revisar la nuestra, pero Pablo nos llama a hacer lo contrario. Por eso establece 10 minutos a la semana, en silencio, con tu Biblia y un cuaderno para evaluar tu caminar delante de Dios. Hazte preguntas que realmente revelen el corazón y no la apariencia. ¿Amé a mi cónyuge e hijos como Cristo amó a la iglesia? ¿Fui paciente, compasivo, presente? ¿Hubo palabras que sanaron o palabras que hirieron? Este examen no es para culparte, sino para alinearte. La meta no es ver cuántos likes tuvo tu última publicación, más bien si tu vida esta semana agradó al único que verdaderamente importa. Número 2. Asume la responsabilidad de tu mochila espiritual, sin esperar a que otros la carguen por ti. No esperes a que alguien más te motive, te discipline o te empuje a crecer. Hay cosas que la comunidad pueden ayudarte a llevar, pero hay otras que solo tú puedes cargar delante de Dios. Pregúntate cada semana, ¿estoy desarrollando los dones que Dios me dio o los estoy dejando en pausa? ¿Estoy cultivando mi carácter o sigo justificando mis actitudes? No culpes la falta de tiempo, la falta de ánimo o la falta de apoyo. Cada creyente tiene una porción de responsabilidad que nadie más puede tomar por él. Tu crecimiento espiritual no depende de lo que otros hagan por ti, sino de cómo respondes tú al llamado de Dios. Número 3. Celebra lo que Dios hace en tu vida sin compararte con nadie. En vez de medir tu mejora con el de otros, aprende a agradecer los avances que Dios está produciendo en ti, por pequeños que parezcan. Cada semana pregúntate dónde vi la gracia de Dios sosteniéndome, qué victoria pequeña pude reconocer, una tentación resistida, una palabra que guardé o un acto de servicio silencioso. Dale la gloria a Dios por cada paso. No importa si alguien avanza más rápido o más lento que tú. Tu carrera es única, tu proceso es único y tu maestro es el mismo.
La comparación roba gozo, la gratitud lo multiplica. Aprende a alegrarte de lo que Dios está formando en ti, porque esa es la única gloria que permanece. Cuando Pablo escribió estas palabras a los Gálatas, no estaba dando un simple consejo moral, estaba encendiendo una luz en medio de una comunidad confundida, desgastada por comparaciones inútiles, por presiones externas y por una espiritualidad medida en apariencias. Y de una manera sorprendente, esa misma luz nos alcanza hoy, porque todos en algún nivel hemos caído en lo mismo: mirar más la vida de otros que la nuestra, sentirnos menos porque alguien parece más espiritual, o sentirnos más porque alguien parece más débil. Hemos cargado mochilas que no nos pertenecen y hemos dejado tiradas las que sí son nuestras. Hemos buscado aprobación humana y hemos olvidado que nuestra mirada debe encontrarse con la de Dios. Pero este pasaje nos ofrece un camino más profundo, más libre y más honesto. Dios nos invita a volver a lo esencial, examinar nuestra vida delante de Él, sin máscaras, sin comparaciones y sin temor. Nos llama a reconocer que nuestra fe no se desarrolla en competencia, sino en obediencia, que nuestras obras no se miden por cuánto resaltan frente a otros, sino por cuál fielmente reflejan su gracia en nosotros. Y esa es una invitación que libera. Cuando dejamos de mirar hacia los lados y empezamos a mirar hacia arriba, la presión se rompe, el corazón se aligera y la vida cobra sentido. Ya no vivimos para impresionar a nadie, sino para honrar al único que conoce nuestras luchas, nuestras heridas y nuestro llamado personal. Cada uno lleva su propia carga, sí, pero también cada uno recibe su propia gracia. Dios no te pide lo que le pide a otro. Dios no te exige lo que le exige a alguien más. Él te mira a ti tal como eres y te llama a caminar con fidelidad en el camino que puso delante de ti. Así que, mientras avanzas esta semana, deja que este pasaje se vuelva un espejo y una brújula. Un espejo para ver tu corazón con sinceridad y una brújula para recordar que tu carrera es tuya, tu misión es tuya y la gracia que te sostiene es suficiente para ti. Que al final del día, cuando mires atrás, puedas decir con humildad y gratitud: Señor, quizás no hice todo perfecto, pero fui fiel a lo que tú pusiste en mis manos. Esa es la gloria que vale. Esa es la vida que honra a Dios y esa es la fe que realmente transforma. Señor, gracias por recordarnos hoy que tú miras nuestro corazón más que nuestras apariencias. Ayúdanos a caminar en fidelidad, a examinar nuestra vida con sinceridad y a cargar con responsabilidad la porción que nos has confiado. Libéranos de la comparación y enséñanos a vivir para agradarte solo a ti. Que tu gracia nos sostenga esta semana y que tu espíritu nos guíe en cada paso. Amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que el Señor te fortalezca, te llene de paz y te permita vivir esta palabra con gozo y perseverancia. Dios te bendiga grandemente.